Muy buenas tardes. Eh, un placer compartir con todos ustedes. Espero que este espacio sea de muchísimo provecho para cada una de las empresas aquí representadas y que también ustedes puedan adquirir una serie de conocimientos valiosos en relación con la forma en la que pueden brindar protección a los riesgos del trabajo en sus organizaciones. Bueno, Caturga me hizo una serie de consultas de previo, eh, las cuales tengo por aquí y quisiera que vayamos comentando una a una, que eran las necesidades que ustedes puntualmente han expresado y que es parte del objetivo de esta sesión. En primera instancia, nos han consultado cómo se puede gestionar, ¿verdad? Un correcto aseguramiento de todas aquellas modalidades que se contratan bajo la figura del outsourcing, ¿verdad? O bien aquellos profesionales como guías turísticos que se contratan de forma independiente, si se deben reportar en planillas, cuántos días, cuál sería el correcto método para brindar el aseguramiento. En primera instancia hay que tener algo claro. eh, el aseguramiento de los riesgos del trabajo está en función de que exista una actividad económica, ¿verdad? Como primer punto de partida. Y de esa actividad económica, el patrono tiene la obligación de asegurar a sus trabajadores. Como ustedes bien saben, eso está dispuesto en el artículo 193 del Código de Trabajo. Pero el mismo artículo, a su vez, establece que el patrono sigue siendo responsable aun y cuando se valga de intermediarios para la realización de los trabajos. Por lo tanto, eh, él debe velar porque siga existiendo un correcto aseguramiento. Aquí es donde entramos a veces a las áreas grises del derecho, porque si bien existe una modalidad que son los famosos servicios profesionales, ¿verdad? O que es una figura de outsourcing, como por ejemplo los guías turísticos, que es la pregunta que ustedes me hacían, eh, lo cierto es que no deja de existir hasta cierto punto algunos elementos que forman parte de una relación laboral, como puede ser una remuneración, como puede ser una subordinación y la prestación de servicios. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador en esos casos para protección de la empresa contratante? Bueno, que en el proceso de contratación usted le pide entonces a esa persona que está contratando bajo la figura de outsourcing que cuente con un seguro de riesgos del trabajo para la ejecución de ese contrato. Práctico. Si de pronto yo soy un hotel, ¿verdad? Y brindo servicios de tours, ¿verdad? O coordino tours, este, por ejemplo, en playas o tours a caballo, etcétera, ¿verdad? Por dar ejemplos, o de explorar algunas zonas de la región. Entonces, esa contratación que yo estoy realizando, ¿qué debería hacer? Bueno, tráigame una póliza que normalmente es un seguro que se llama RT Independiente, y la persona puede adquirir su seguro RT independiente a través de un intermediario de seguros, hasta por vía telefónica. Hoy en día lo puede adquirir llamando al centro de contactos del INSS, puede ir a una sede, ¿verdad? Que es el mecanismo tradicional. Este, y en cualquiera de esos métodos usted puede comprar su póliza, ¿verdad? Y es prácticamente de emisión inmediata. El requisito es muy sencillo. Una persona de este tipo únicamente tendría que estar inscrita ante el Ministerio de Hacienda como un trabajador independiente, como contribuyente para la actividad que desea asegurar. Ese sería el único requisito especial. Y básicamente llenar la solicitud y pues pagar el precio de la póliza, que usualmente no es un precio muy elevado. Ahora bien, aquí hay algo importante que considerar. Esto es si fueran trabajadores independientes, que fue más o menos el planteamiento que me hicieron. Sin embargo, si fueran empresas, ¿verdad? Básicamente usted también, lo único que tiene que hacer es tratar de pedirles a estas empresas que en el proceso de contratación evidencien que ellos cuentan con un correcto aseguramiento de los trabajadores. ¿Para qué? Para respaldarse y que más adelante no vaya a existir algo que se llama una responsabilidad solidaria, y eso suele darse mucho en una vía judicial, ¿verdad? Donde tal vez el trabajador afectado identifica que la empresa que en realidad lo contrató no fue el proveedor que ustedes tenían, sino directamente ustedes como empresa ejecutora de la actividad económica. Entonces, ante esa posibilidad, pues lo mejor es respaldarse, contar con un seguro y evitar posibles diferencias, ¿verdad? Que pueden darse en la práctica. Yo creo que es el mecanismo más sencillo
para evitar disputas más adelante. Ahora bien, aquí también tenemos que considerar algo importante dentro de esa pregunta y es cómo funcionaría el aseguramiento si yo lo quisiera incluir en planillas. Bueno, si ya lo estoy considerando a esa persona como uno de mis trabajadores, yo debo incorporarlo en la planilla por el salario que devenga y por la cantidad de días y horas que esta persona haya trabajado durante el mes. También tiene que usted ajustar el tipo de jornada, por ejemplo, que la persona efectúe. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si ese guía turístico, para dar el caso que estamos usando de ejemplo, fuese una persona que yo contrato ocasionalmente, ¿verdad? Que va a trabajar solo los fines de semana, que es cuando opera el tour. Bueno, entonces yo lo que hago es un conteo de los días que la persona está trabajando y lo reporto dentro de planillas como un trabajador ocasional y únicamente con el salario que devengó por ese tiempo que estuvo trabajando. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Ahí escucho algún micrófono encendido. Creo que es el de Hans Morales. No sé si don Hans tiene alguna duda. ¿No? Disculpe, no, de momento estoy claro, gracias. Ok, perfecto. Igual si tienen cualquier duda o inquietud, adelante, más bien se pueden servir en interrumpirme. Yo no tengo ningún problema con eso. Más bien la intención es que sea lo más dinámico posible. Y también apegado a la práctica, ¿verdad? Lo que ustedes realizan. Bueno, ese era una primera duda, ¿verdad? De los planteamientos que me hicieron, las formas en las que se pueden asegurar estas modalidades de contratación de outsourcing. Recordándoles siempre, apéguense a lo que establece el artículo 193, ¿verdad? Y estén verificando básicamente si las personas que ustedes contratan pues cuentan con la debida protección. Yo creo que eso es un tema que hoy en día vivimos, ¿verdad? Y a veces trabajamos bajo un mecanismo o bajo un modelo de informalidad, ¿verdad? Entendiendo, claro, las limitaciones económicas que a veces afrontamos como empresas. Pero eso no exime la responsabilidad que tenemos también de velar por el correcto aseguramiento y que es una obligación ya dispuesta, ¿verdad? En el Código de Trabajo. Ahora bien, también me han consultado cómo funcionaría la contratación del seguro, ¿verdad? ¿Qué requisitos debo tener? Principalmente mucho enfocado al sector turismo. Cómo realizar el proceso de reporte de inclusión y de planillas, ¿verdad? Tanto para personal fijo como para aquel que tiene una jornada reducida, ya sea de medio tiempo o incluso inferior. Bueno, para empezar, el seguro de riesgos del trabajo como requisito para que se pueda ser contratado es bastante sencillo, creo yo, casi, no puedo decirlo, ¿verdad? Pero es casi como lo que conocemos hoy en día en la industria de los seguros, como un seguro autoexpedible, porque en realidad es sumamente fácil la contratación de una póliza de riesgos del trabajo. Básicamente es que usted llene la solicitud del seguro y presente los documentos de identificación suyos como patrono, ¿verdad? O como tomador del contrato de seguro. Esto, a partir de ahí, lo que le permite a usted como empresa es ya brindar el correcto aseguramiento con el pago de la prima correspondiente a todos sus trabajadores e inclusive si usted lo tiene a bien como patrono, también puede incorporarse dentro de la póliza y asegurarse en ella en caso de un eventual accidente o enfermedad laboral. Ahora, esto que les menciono es muy importante porque, bueno, eso nos lleva al siguiente tema. Ok, ya yo contraté la póliza, ¿verdad? Que es casi de expedición inmediata, es decir, usted llega, paga la prima correspondiente y a partir de ese momento ya se tendrá por emitido el seguro. Pero la pregunta que de pronto nos puede surgir como empresa es, bueno, ¿qué otro deber tengo dentro del contrato? Y tiene que ver con la segunda parte de esa pregunta, es cómo funciona el correcto reporte y aseguramiento de los trabajadores al amparo de mi contrato de seguro. Yo como empresa tengo dos obligaciones. La primera está en reportar a todos los trabajadores de previo a la ocurrencia del contrato, de un accidente. Y la segunda está en función de mantener el pago oportuno de mi seguro de acuerdo a las fechas que correspondan. Entonces, con respecto a la primera, usted tiene a su vez dos mecanismos para reportar a esos trabajadores. Tiene lo que se llama inclusiones de trabajadores de recién ingreso,
que son aquellos reportes que se llaman coloquialmente como de inclusión, ¿verdad? De nuevos asegurados, y que usted va a ir haciendo dentro de su contrato póliza. Esa inclusión que usted realiza se recomienda que sea al menos un día antes de que la persona ingrese a trabajar. Un ejemplo práctico. Pensemos que nosotros tenemos un restaurante, ¿verdad? Y en ese restaurante yo pienso contratar a un salonero. Entonces, ese salonero va a empezar a trabajar mañana. Un error que cometen las empresas a veces es que mañana, cuando entra la persona y como a eso del mediodía, cuando al rato ya lleva 4 horas trabajando, me acuerdo y digo, uy, mira, yo lo tenía que reportar al INSS dentro de la póliza. Si a esa persona le hubiese sucedido un accidente antes de ese reporte de inclusión, lamentablemente eso es lo que se llama un caso no asegurado. ¿Y qué significa un caso no asegurado? Bueno, usted pudo haber pagado la prima de su seguro, pero usted no le reportó a tiempo a la póliza quién era la persona a la que tenía que asegurar. Entonces, por ende, esa persona que usted no reportó en el tiempo, ¿verdad? Su deber contractual, lamentablemente no puede ser cubierta. Entonces, que usted, si sabe que va a contratar a una persona y entra a partir de mañana, hágalo desde un día antes. Ahora, en la práctica, ¿qué suele suceder también? Hay contrataciones que son altamente espontáneas. Es decir, perfectamente hoy yo contrato a gente ya, ¿verdad? O sea, yo llego y digo, vea, está bien, yo te contrato y necesito que me des el servicio ya, ¿verdad? Puede ser, ¿qué les digo? Un guarda de seguridad ahí en un parqueo que usted tiene, ¿verdad? Donde necesita dar protección a sus clientes de los vehículos, etcétera. Y contrate de una vez porque se quedó, tal vez alguien se fue incapacitado y necesita una contratación emergencial. Ese tipo de casos, de igual forma, antes de que la persona ingrese, su deber es asegurarlo dentro del contrato de riesgos del trabajo. La mala experiencia que han tenido muchas empresas es que no lo hacen, ¿verdad? Se les olvida ese deber y lamentablemente ocurre lo que a veces en la jerga llamamos la ley de Murphy, ¿verdad? Y es, pasa un accidente, ¿verdad? Y ese problema de ese accidente conlleva a veces millones de colones para una empresa. Les doy una experiencia reciente que tuvimos, de hecho, fue un caso muy, o que todavía seguimos en estudio, ¿verdad? Pero ha sido un caso de bastante análisis por parte nuestra como INS. O sea, tuvimos el caso de una empresa que por días, no pagó, por ejemplo, su seguro, ¿verdad? Que es uno de los dos deberes que les mencionaba. Y esa obligación a veces tan delimitada, ¿verdad? De pagar su contrato y cumplir con su obligación, implica hoy en día que esa empresa, por un caso no asegurado, tenga que afrontar ya 10 millones de colones del costo de lo que lleva las atenciones de ese caso o de ese accidente que ocurrió y que no estaba asegurado y posiblemente va a crecer exponencialmente porque la lesión que sufrió la persona fue una lesión de espalda y ya hay que dar lo que se llama incapacidad permanente. Ese costo de ese caso que vamos a pasar posiblemente va a llegar a exponencialmente. Entonces, ¿cuál es el consejo? Bueno, vean, temas tan sencillos como reportar la inclusión es algo que ustedes pueden solventar de manera muy práctica y sencilla, únicamente haciendo inclusión. ¿Cómo lo hacen, verdad? Porque ya mencionaba Mario, de R virtual. Es un usuario a través del cual ustedes en su sistema básicamente ingresan y pueden realizar reportes de inclusión, planillas e al amparo del contrato. Ese usuario usted lo tiene que solicitar desde la página web del INSS y luego, en caso, eso sí, de que sea el primer usuario de la póliza, el INSS le ayuda para ligárselo. Usted nada más con una pequeña llamada al centro de contacto, nosotros hacemos el ligue de su cuenta de usuario a su póliza para que usted ya tenga acceso a la póliza. Eso es lo que se llama usualmente un usuario administrador, que es el primer usuario que normalmente se autoriza en la póliza y también debo reconocer que sale a título del tomador del contrato de seguro, ya sea una persona física o una persona jurídica. Si les ha pasado esta experiencia, que es lo natural, ¿verdad? Significa que ustedes deberían tener, si fueran personas jurídicas las que están representando, deberían tener al menos 2 usuarios en su empresa. Por lo siguiente,
Porque un usuario jurídico solamente puede autorizar a otros usuarios dentro del sistema. Esto quiere decir que usted, por ejemplo, si volviendo al caso del restaurante, pensemos que usted tiene el restaurante El Sol de Manuel Antonio, voy a decir un nombre, ¿verdad? Y resulta que ese restaurante quiere asegurar, ¿verdad?, a sus correspondientes trabajadores dentro de la planilla. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero pide un usuario jurídico a título del restaurante y luego tiene que haber alguien, una persona física que es la que se encarga de realizar los reportes. Esa persona también tiene que tener su propio usuario de RT virtual. Pero ¿cómo va a tener acceso esa persona a la póliza? Bueno, el usuario jurídico que habíamos tomado inicialmente se va a encargar de ir dando los accesos a las personas físicas que desea que estén realizando los reportes. Este ejemplo que les menciono es un ejemplo para empresas pequeñas, ¿verdad? O sea, partiendo del hecho que fuéramos pymes, no es una persona la que va a tener acceso al sistema de RT virtual, normalmente son varias personas. Entonces, el patrono con ese usuario jurídico puede disponer tantos usuarios como lo desee, no hay ningún problema, con eso no hay límite. Usted puede tener N cantidad de usuarios y puede tenerlo también al punto de que usted puede diseñar las opciones que usted quiere que tengan acceso. Por ejemplo, si son personas de recursos humanos, pues entonces solo le damos planillas e inclusiones. Y si son personas de la parte de salud ocupacional, solamente le damos acceso a la parte de avisos de accidente. Hasta ese punto usted podría llegar a tener en la configuración de usuarios. Ahora bien, ese es el método sobre el cual usted puede reportar esas inclusiones. Ya en el detalle, reitero un poquito lo de la primera pregunta que me hicieron y es, ¿cómo lo ingreso, verdad? Dentro de la planilla. Si fuera una persona, por ejemplo, de medio tiempo, usted dentro del detalle de la planilla tiene un campo que se llama tipo de jornada. Ahí usted le puede justificar al INSS que la persona que usted está reportando es una persona de tiempo completo, de medio tiempo o inclusive si es una persona ocasional, ya sea por días o por horas. Ahora bien, es importante señalar que siempre el reporte del monto que usted haga tiene que respetar, claro está, el salario mínimo que devenga el trabajador, ¿verdad? Así como también, pues, que debe ser, eso sí, proporcional a la cantidad de días y horas que usted está reportando. Y en caso de que la persona de un tipo de incapacidad o algún tipo de licencia, usted también tiene un campo de observaciones para detallarle eso al INSS y que el INSS conozca de previo por qué tal vez algún monto puede que sea relativamente bajo de la planilla que usted está incluyendo a ese trabajador. Siempre apegado a un espíritu de que usted reporte el salario que realmente devenga esa persona. Ahora bien, me gustaría saber si sobre este tema existe alguna consulta hasta el momento. Ahí veo una pregunta que me hizo doña Carmen, voy a leerla. Dice, saludos, al hacer una inclusión en la póliza por determinados días y horas con un salario puntual de ese servicio, ya que la persona no es trabajador de planilla, no genera ninguna relación laboral. Bueno, importante lo que quiero externar o aclarar. Si usted está ingresando a la persona dentro de la planilla, ya sea a través de una inclusión de nuevos asegurados o directo a la planilla del mes, que usted, que perdón, eso me disculpo porque no lo aclaré, y es que la planilla se reporta por periodo vencido, es decir, una vez que termina el periodo de planilla, usted tiene 10 días hábiles para reportarla al mes siguiente. Usualmente se da así cuando se trata de calendario natural, excepto aquellas empresas que tal vez tienen formas de pago diferentes, ¿verdad? Y lo que hacen es que presentan un calendario de planillas diferente a links, que esa es otra opción que por cierto hay en RT Virtual. Pero regresando a la pregunta que me hacía doña Carmen, es muy importante que usted detalle que en esas planillas van a ir sus trabajadores, ¿verdad? Aquellos sobre los cuales usted tiene una responsabilidad directa. Si usted no tiene un trabajador, eso me devuelve a la primera pregunta, era el tema del outsourcing. Entonces, usted lo que tiene que velar es nada más porque esa persona cuente con un seguro, ¿verdad? Dentro de la contratación que usted está teniendo con esa persona. Y en el tanto,
forme parte del ejercicio de su actividad económica, ¿verdad? Claro, está dentro de la prestación que usted está brindando. El ejemplo que vimos es el tema del guía turístico, ¿verdad? Que si usted tiene un guía turístico que le ayuda a generar parte de ingresos o de su actividad económica, entonces, si esta persona trabaja por outsourcing, pídale un seguro que lo respalde, ¿verdad? Para que usted no tenga que incluirlo en planillas y por ende pagar prima sobre esa persona, ¿verdad? Porque eso sí es un tema ineludible dentro del contrato de riesgos del trabajo y es que todos los trabajadores que forman parte de la planilla pues tienden a incrementar el precio del seguro, ¿verdad? Es una relación lógica, mayor planilla, mayor precio. Aquí me pregunta doña Carmen, dice, ¿se excluye entonces? Y si la ocupo, la vuelvo a incluir. Sí, eso es una buena dinámica, muy bien. Yo me imagino que el caso, doña Carmen, si gusta ahorita puede abrir el micrófono, no tengo ningún inconveniente. Debe ser, por ejemplo, cuando usted tiene trabajadores ocasionales, ¿verdad? Ingresa una persona, sale una persona, ingresa, sale, ¿verdad? Entonces, si es una persona que viene todos los meses, un tipsillo, ¿verdad? Es que usted la tiene dentro de su planilla, ¿verdad? Usted la está reportando, la viene reportando mes a mes y el INSS puede constatar que la persona viene como una trabajadora regular, pese a que es ocasional. Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, si ya pasa un periodo de contratación mayor a un mes intermitente, ahí sí, mi consejo, estele haciendo las inclusiones de recién ingreso y si no, ¿cómo la excluye de planillas? Nada más no la reporte en planillas. Esa es la forma más sencilla sobre la cual ya el INSS está al tanto de que una trabajadora ya no forma parte de su empresa. Un ejemplo práctico, así un ejemplo práctico. Pensemos que hoy entra una persona. Esa persona va a trabajar nada más a partir de hoy y hasta el domingo, porque vamos a hacer una actividad grande, vamos a recibir un grupo de turistas, ¿verdad? Y la actividad necesita ahí mayor personal y contratamos a esa persona por estos días. La forma correcta de asegurar a esa persona es la siguiente. Número uno, usted hace la inclusión antes de que la persona ingrese a trabajar. Número dos, una vez que termina el mes y viene la planilla, usted agrega a esa persona dentro de la planilla, pero la agrega con tipo de jornada ocasional, la agrega con el salario que devengó y tiene que poner una observación. Si la persona salió ya en ese mes, le pone ahí dentro del campo de observaciones en planillas, hay una que dice ingresó y salió en el mes. O sea, básicamente el INSS ya entiende que fue una persona que nada más trabajó esos días, punto. Y luego, en el siguiente mes, cuando usted tenga que realizar su planilla, nada más no la agregue. Eso sí, claro está, si la persona no trabajó ya más, ¿verdad? O sea, si nunca más volvió a trabajar con la empresa. No sé si con eso le aclaro su consulta, doña Carmen, y de pronto la de algún otro participante si lo hubieran tenido. Usted me dice, doña Carmen. Ya a doña Carmen ya le habilité el micrófono, entonces por si gusta hablar, ahí está habilitado. Ok, Perfecto. no, mil gracias, me queda muy claro, excelente la explicación. Con gusto, doña Carmen, un placer. Nada más para hacer un paréntesis acá, si hay alguna persona que gusta hablar, nada más suben la manito y yo con mucho gusto les permito que puedan habilitar el micrófono. Don Alfredo, tenemos otra consulta también de doña Vanessa Salazar. Ella está preguntando, ¿cómo se calcula la siniestralidad de la póliza? Ah, qué buena pregunta, doña Vanessa, muy buena. La siniestralidad del contrato es una revisión que nosotros hacemos año con año. Todos los años de la póliza, nosotros vamos a revisar la relación de primas y siniestros que se han dado dentro del contrato de seguro. Ustedes saben, y les voy a dar quizá una analogía muy sencilla en seguros, yo creo que es la que más fácil tenemos identificada. Todos tenemos posiblemente un segurito de autos, uno muy ojalá que lo tengan con el INSS. Pero si usted tiene su segurito de autos, usted sabe que si usted está colisionando el vehículo y le mete muchos reclamos a la compañía de seguros, el precio de su póliza, ¿verdad? Que conocemos como primas, va a tender a subir. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si sus trabajadores se están accidentando mucho o
tal vez pasan poquitos accidentes, pero son de una alta severidad, claro está que el INSS, de acuerdo a lo que establece la ley, le va a dar todas las prestaciones médicas y económicas que requiere ese trabajador. Pero eso, como consecuencia, lo que va a tener en el contrato, al amparo, claro está, de la póliza, es que posiblemente puede llegar un momento donde la siniestralidad, es decir, todos esos costos de atenciones médicas y económicas que reciben los trabajadores, supere las primas que me paga el patrono, ¿verdad? El precio de seguro que paga. Si eso sucede, entonces nosotros como parte del proceso de renovación de su contrato, lo que hacemos es que tenemos que incrementar la tarifa de riesgo de la póliza, es decir, el porcentaje que le cobramos por cada colón de seguro que usted tiene en salarios. Entonces, en una relación muy sencilla, si usted tiene una póliza que paga un 2%, por dar un ejemplo, y eso empieza a crecer, se empieza a dar esa relación entre siniestros que son mayores a las primas, ese no va a seguir siendo un 2% lo que usted pague. Posiblemente va a ir subiendo paulatinamente año con año y con la particularidad que la siniestralidad que usted registra se registra para un año, ¿verdad? En específico, pero se utiliza en el estudio o en el cálculo de 3 años más adelante. Un ejemplo, si su póliza fuera de enero a diciembre y hubiéramos tenido que renovar el año 2021, yo hubiese tomado la información de su póliza que hubiera existido en los años 2019, 2018 y 2017. ¿Por qué el 2020 no? Porque recordemos que yo tengo que poner a disposición de los clientes los recibos aproximadamente 45 días antes de que empiece el año. Entonces, el año 2020 ni siquiera se había cerrado. El año 2020 será utilizado a partir de la renovación 2022 en adelante. Pero eso es una dinámica muy importante para su póliza, ¿verdad? Para el manejo del contrato que ustedes tienen. El precio de su seguro está en función de la siniestralidad que ustedes tienen registrada en su contrato. Si ustedes tienen una mala siniestralidad, es decir, si están pasando muchos accidentes y enfermedades laborales, lamentablemente el precio va a tender a crecer. No sé si con eso le aclaro la consulta, doña Vanessa. Sí, está claro. Muchas gracias. Entonces, para ver si la entendí bien, hasta dentro de 3 años, por decirlo así, entonces yo podría optar porque ese porcentaje de siniestralidad se me baje en la póliza. Claro, si por ejemplo, si la experiencia, si ya en la práctica, por ejemplo, usted tenía una mala siniestralidad, pero con el paso de los años, usted fue revirtiendo eso, es decir, las primas empezaron a ser mayores a los siniestros, puede darse el efecto adverso, es decir, puede darse una condición donde más bien usted empieza a recuperar su tarifa, ¿verdad? Y empieza a devolverse hasta llegar a la tarifa mínima que tenemos autorizada, que puede ser la tarifa de la actividad económica menos un 8%, perdón, por buena siniestralidad. Ok, y no hay posibilidad de que sea antes. Tengo que esperarme los 3 años. Sí, así es. Tiene que ser conforme vamos avanzando. Pero ¿qué es lo que pasa ya en la práctica? En la práctica lo que sucede es que a veces el crecimiento de primas fue compensando, por así decirlo, el crecimiento en costos, ¿verdad? Hemos tenido empresas que la experiencia ha sido que en un año en específico fue donde registraron muy mala siniestralidad, pero en los años siguientes tenían alto nivel de primas. Entonces, esas son las empresas que suelen recuperarse un poquito más rápido, ¿verdad? Donde la compensación en primas, por así decirlo, acelera el proceso de recuperación de la póliza. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, tenemos otra consulta de don Donovan García. La pregunta es, ¿qué pasa si olvido presentar una planilla por 2 meses consecutivos? Sí, buena pregunta. Si a usted se le olvida presentar la planilla, el INSS lo que hace es lo que se llama una sustitución de planillas. Un ejemplo, ahorita o recientemente, ¿verdad? Tenían que presentar la planilla de febrero, ¿verdad? Entonces, esa planilla de febrero que se está reportando durante los primeros días de marzo, ¿qué pasa si a usted se le olvidó?
el INSS lo que va a hacer es que se va a devolver a la última planilla presentada que usted tenga en el contrato y va a, casi que como decimos coloquialmente, hace un copy y pegue, ¿verdad? O sea, toma la misma información que se encuentra en esa planilla y la aplica para el periodo en el que el patrono no presentó la información. Entonces, lo de enero quedaría reportado como si fuera febrero. Cualquier cosa, don Donovan ya tiene el micrófono habilitado porque necesita hablar. Gracias. ¿Eso se repite cuantas veces sea necesario o hay algún número de veces? Se repite cuantas veces sea necesario, don Donovan. La particularidad o el consejo que yo le daría es que es un poquito o a veces puede ser altamente riesgoso apegarse a esa práctica. Y le voy a decir por qué. La experiencia que hemos tenido con las empresas que a veces hacen eso o se, ¿cómo decirlo? Se atienen, ¿verdad? A esa condición del seguro, es que dicen, bueno, ¿y para qué voy a hacerle planillas al INSS? Si la verdad yo sé que el INSS lo que hace es que sustituye, ¿verdad? Y resulta que en la práctica entra un trabajador nuevo, ¿verdad? O tal vez sale un trabajador, puede darse cualquiera de los dos casos, entra o sale alguien. Lo cierto es que hay cambios o inclusive las mismas personas que ya estaban ganan montos de salarios diferentes. En cualquiera de esos casos donde hay variaciones, usted no le está informando esas variaciones al seguro y cualquiera de los tres escenarios tiene consecuencias negativas para su contrato póliza y para sus trabajadores. Por ejemplo, en el caso de que ingresara alguien nuevo y usted no lo registrara, de ahí el problema es que eso se va a tomar como un caso no asegurado, ¿verdad? Con las consecuencias que ya mencionamos hace un momento. Si, por ejemplo, salió alguien y usted no lo reportó, de ahí usted le siguió pagando primas al INSS, que por cierto van a ser primas que se van a liquidar al finalizar el periodo del contrato y sobre las cuales usted va a tener que pagar más bien de ahí un exceso sobre algo que a rato a usted no le tocaba. Y si fueron variaciones en salarios, cuando pase un accidente y ese trabajador tengamos que atenderlo, de ahí de pronto el salario no es el real del trabajador. Si fuera para la baja, tiene un efecto, ¿verdad? Porque quiere decir que su siniestralidad se va a ver más afectada. Y si fuera hacia el alza, el que se va a ver afectado es el trabajador, ¿verdad? Porque de pronto no va a recibir sus prestaciones de acuerdo al salario real que él devengaba. Eso sí, la ley en ese caso sí prevé la posibilidad de que el trabajador pueda declarar los salarios reales que él tenía. Y con la particularidad que los ajustes de salarios tenemos que cobrárselos al patrono. Ok, gracias. Con gusto. Tenemos otra consulta de Cris Alvarado, eso sería en el chat. Ella dice, pero ¿qué pasa si lo ingreso unos días sale? Y luego por temas de temporada lo tengo que volver a ingresar en el mes, porque ya está en la póliza. Quizá le repito a doña Crisa el ejemplo que le mencionaba a doña Carmen, ¿verdad? Es una dinámica muy práctica de acuerdo a lo que está sucediendo en su empresa. Si usted tiene una persona que ingresa hoy, trabaja poquitos días, vuelve a salir, ¿verdad? A las semanas vuelve a entrar, pues entonces básicamente esté realizando el reporte de inclusión nada más antes de que la persona esté entrando, ¿verdad? Y recuerde que el acumulado de ese mes, usted tiene que reportarlo en la planilla. Eso es lo que usted no puede omitir, ingresarlo en la planilla, porque le doy un ejemplo práctico que le expuse ahora a doña Carmen. Si usted tiene una persona que ingresa 4 días, nada más, ¿verdad? Pero solo lo reportó en inclusión y no lo mete a la planilla, eso tiene una consecuencia. El INSS tiene un procedimiento que se llama planilla de inclusión. Y lamentablemente esa planilla de inclusión tiene una particularidad, no diferencia o no distingue la fecha hasta en la que estuvo trabajando la persona. Entonces, puede que más bien, si usted no lo termina metiendo en planillas en ese mes a ese trabajador ocasional, lamentablemente el efecto negativo que va a tener para su empresa es que la planilla le va a salir por un monto más alto, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué conlleva? De ahí paga más prima, ¿verdad?
Tengo tal vez una consulta y muchas gracias, mejor la hago por acá. En Claro, realidad con mucho gusto. yo sé que incluirlo está bien en la página y en la planilla, ese no es el inconveniente, ni nunca lo hemos tenido. Mi pregunta básica es la siguiente, yo tengo, y te digo también hasta por las dinámicas del negocio, yo ingreso a un colaborador 5 días en una posición administrativa porque tiene esa experiencia, pero como simplemente lo ocupo, porque ahora la dinámica es así, ya no es como antes, me ayuda una semana, yo lo ingresé en esa posición a la página y todo lo demás, esa persona se va 2 semanas, pero regresa después, pero con un puesto inferior al que tenía, puesto que también tiene experiencia en posiciones operativas. Ya yo había metido el registro en el INSS. Tengo que volver a meter otro registro en el INSS con ese puesto, con esa fecha, porque nosotros lo que asumimos es que ya lo metimos por primera vez a la página. Yo no hablo de la planilla, hablo de la página. De accidente, no sé si me estoy dando a entender. Por si ocurre un accidente de trabajo, cuando entra un empleado nuevo, yo tengo que ingresarlo a la página para que me quede asegurado por cualquier accidente que tenga mientras trabaja. Que en realidad debe ser previo a que ocurra el accidente, doña Crisa. Obviamente, sí, eso te estoy diciendo. Entra mañana, pero cuando vuelve a entrar 2 semanas después, tengo que volver a meter ese formulario en el sistema. Es mi pregunta. Así es, tiene que volver a hacer la inclusión. Hay que volver a hacer la inclusión todas las veces que la persona ingrese, aunque se va a hacer un resumen en una sola planilla. Exactamente, así es. Esa era la consulta, o sea, no es que el sistema no me va a permitir no ingresarlo, aunque no, porque a lo que yo me refiero es que son cosas diferentes, el ingresarlo a la página para prever accidente a lo que yo reporto en la planilla. En la planilla, ¿cómo se reporta? La acumulación de salarios y listo. Exactamente, así es. Así como usted lo acaba de decir, usted hace la acumulación. Esa era la duda. Usted hace la acumulación de salarios y a lo que le entiendo, es un consejo que le doy también para que usted lo tenga ahí en el proceso de registro. Siempre reporte la ocupación. Si se dieran concurrencia de ocupaciones en un mismo mes, se reporta la ocupación más alta del trabajador para efectos de reconocimiento de capacidades de la persona. Ok, eso me queda claro de con qué salario lo reporto, pero lo que sí quería saber era si entra 3 veces diferentes al mes, 3 veces antes de que ingrese, hago la inclusión en la página. Exactamente. Esa era la duda. Sí, porque caso contrario de ahí, lamentablemente usted podría tener a la persona con un periodo de no cobertura o con un cobro improcedente a su póliza, ¿verdad? Depende cómo yo lo meta a la página, porque supongo que es por horas, obviamente me quedo descubierto todas las horas que no estuvo. Exactamente, así es. Perfecto, gracias. Con gusto, un placer. Y no omitir, ¿verdad? Que ya en la planilla lo que se va es el acumulado, ¿verdad? De ese mes. Listo, eso sí lo tengo claro, gracias. Muy bien. No sé si tenemos otra duda. Sí, don Alfredo, tenemos otra duda de doña Vanessa Salazar, nuevamente. La pregunta sería la siguiente. ¿Hay alguna forma en que yo pueda tener un reporte por parte del INSS de los costos mensuales o en su efecto anuales para valorar cuánto ha costado cada caso reportado de accidente laboral? Claro que sí. Eso usted nada más lo puede solicitar con su intermediario de seguros, si tuviera uno, o bien directamente en la sede del INSS más cercana o de su conveniencia. No sé si tenemos otra duda. De momento no tenemos otra duda. Cualquier cosa, vuelvo a repetir, si gustan pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. Muy bien. Bueno, y con esto pues llegamos al último tema de los que tenemos y es comentar un poquitito la cobertura del seguro de riesgos del trabajo en algunos casos que son de interés para las empresas de la zona. Puntualmente me han consultado sobre 2 casos que son de prioridad para ustedes. Uno tiene que ver con los riesgos, los famosos riesgos en trayecto, y el otro tiene que ver con la aceptación de los casos por COVID-19 al amparo del seguro de riesgos del trabajo. En primera instancia, lo que tiene que ver con riesgos en trayecto, tenemos que recordar lo que establece el artículo 196, inciso A del Código de Trabajo.
y es que me cubre el traslado de mi casa al trabajo y viceversa, cuando el recorrido que efectúa la persona no sea variado por motivo de interés personal o bien tampoco exista una interrupción por interés personal. En cualquiera de los dos casos, a partir de ese momento se detiene la cobertura. Ahora bien, en ese sentido, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Bueno, infinidad de situaciones o de casos, ¿verdad? Donde de pronto la persona llega, sale de su casa, ¿verdad? Se traslada hacia el trabajo, lamentablemente le sufre un riesgo laboral, ya sea por un accidente de tránsito, por una caída, un golpe, un asalto, ¿verdad? En cualquiera de esas condiciones, la persona siempre tendrá la cobertura del seguro. Ahora bien, si la persona fue atendida ya sea por el seguro de obligatorio automotor, que es el que pagamos con el marchamo, o bien por la caja, el seguro social, en cualquiera de esos dos casos siempre será responsabilidad del patrono que ese evento sea reportado como un riesgo laboral. Eso no cambia que el evento es un riesgo del trabajo. En el tanto, repito, se enmarque en esas condiciones. Ahora, cuando la persona finalmente es atendida a través del INSS, todas las prestaciones que se hayan otorgado de previo, el seguro de riesgos del trabajo las va a proteger, ¿verdad? O las va a cubrir. Se hacen con cargo a la póliza del patrón. Importante ahí que en la práctica las empresas han tenido algunas dudas puntuales y mucho tiene que ver con temas de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que la cobertura es una hora antes o una hora después de iniciar el trabajo. Eso es totalmente falso. O sea, eso no existe. De hecho, si usted revisa la ley, en ningún lado dice eso. Lo que se establece es que el seguro va a cubrir de la casa, el trayecto que hace la persona de la casa al trabajo y viceversa, el tiempo que dure. Por ejemplo, tal vez, bueno, o desconozco tal vez si en las Guanacaste de pronto se demoran tanto tiempo trasladando de su casa al trabajo, pero por lo menos aquí en la zona metropolitana, la experiencia es que usted con, por ejemplo, queriendo movilizarse de Alajuela a San José, es un calvario, ¿verdad? O sea, es increíble la tortura que hay que hacer para pasar de un lado a otro. Entonces, perfectamente la persona puede durar en casos de horas pico, ¿verdad? Hasta más de 2 horas, ¿verdad? Para llegar a su trabajo. O sea, casos de esos, el INSS está muy consciente que la cobertura se tiene que dar. Lo que sucede es que siempre se analiza un recorrido, una ruta lógica, ¿verdad? Dentro del traslado. No vaya a ser que si usted me dice que la persona vive en Alajuela y se tiene que trasladar a San José para ir a la oficina, el accidente pasó en Cartago, ¿verdad? O sea, eso no tendría ningún sentido lógico. Situaciones de esas son las que nosotros analizamos. Ahora bien, el lugar, tal y como lo señalo, es parte de los elementos de análisis, pero hoy en día también tenemos todas estas tecnologías de geolocalización, ¿verdad? Y lo que hacen es facilitar el traslado de un punto a otro, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que usa Waze o la persona que usa Google Maps, etcétera, que lo que pretende es que la persona llegue más rápido. Esos desvíos lógicos en la ruta también están cubiertos. No quiere decir que estrictamente la persona siempre se tiene que ir por los mismos 100 metros, ¿verdad? No, o sea, eso puede cambiar. Ahora, en la práctica, ¿qué pasa mucho? Bueno, que la persona atiende, por ejemplo, un asunto personal antes de ir al trabajo. Por ejemplo, una cita médica, ir a dejar a sus hijos, después del trabajo a veces, bueno, ahora ya no tanto, ¿verdad? Por los medios digitales, pero iban a la universidad, se iban a cenar con su pareja, con amigos, etcétera, iban a hacer compras, todo ese tipo de actividades quedan totalmente excluidas, ¿verdad? Hay que dejar eso muy claro. Eso es de interés estrictamente personal del trabajador. Entonces, son elementos que debemos considerar dentro del análisis de los riesgos en trayecto. Por otra parte, lo que tiene que ver con los casos de COVID-19, a partir del año pasado, ¿verdad? En marzo o inicios de marzo o mediados de marzo, perdón, que fue cuando empezó todo el tema de la pandemia, nosotros muy responsablemente hicimos todas las consultas y análisis jurídicos respecto a la protección y el amparo de este tipo de casos,
determinando que finalmente en el tanto exista lo que se conoce como un nexo laboral, es decir, que el origen del contagio de la persona sea producto de la labor que realiza o bien del entorno en el cual realiza esta función, el riesgo del trabajo podrá ser cubierto o amparado dentro del contrato de seguro como tal. Ahora bien, la diferencia quizá de este tema de COVID-19 en relación con los demás casos o los demás accidentes laborales que usualmente se dan es que las prestaciones médicas son única y exclusivamente por cuenta de la caja. ¿Por qué? Porque, bueno, existe un convenio entre el INSS y la caja para el otorgamiento de estas prestaciones. Fue parte de las coordinaciones que se dieron. Ahora, si bien la persona recibe su servicio médico en la caja, esto no quiere decir que la caja no le pueda cobrar al INSS las facturas de las atenciones que ha dado, y claramente el cobro de esas facturas se hace al amparo del contrato de seguro del patrono, ¿verdad? Con esto pues se logra solventar y se logra atender la protección del trabajador afectado por el virus. Y aquí un consejo en materia del tema de COVID es que las empresas deben tratar de tener siempre una trazabilidad muy clara en relación con todo el origen del contagio, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes como empresas de turismo, que no quiero omitir, ¿verdad? El hecho de que se han visto muy afectadas, ¿verdad? Por toda esta crisis, han recibido pues pautas de parte del Ministerio de Salud para poder emprender sus actividades económicas, sus negocios, ¿verdad? Y dentro de eso, un consejo que nosotros también les queremos compartir es: lleve muy bien la trazabilidad de sus trabajadores, el origen de los contagios, y que en todo caso aquellos eventos que a usted le competen, ¿verdad? Como empresa asumir, tengan un respaldo claro, lo que llamamos un nexo directo, indudable, de que en realidad el contagio se da por la gestión que la persona realiza, ya sea porque lo contagia un cliente, por ejemplo, en el ejercicio de su actividad económica, o bien porque un compañero contagió a esa persona. Claro está que lo que llamamos, o lo que a veces en la jerga llamamos el caso cero, ¿verdad? Que fue el que dio origen de los contagios dentro de mi empresa, quedaría excluido, porque muy posiblemente esta persona que como compañero de trabajo que trajo el virus, lo adquirió en su vida personal. Esta persona no podría ser sujeta de amparo, pero los demás compañeros que en la dinámica de trabajo, en el ejercicio, se vieron afectados, ellos sí pueden recibir la cobertura del seguro. Entonces, son casos prácticos donde nosotros hemos identificado, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene el patrón y que por ende tiene el INSS también de brindar la cobertura de estos casos. Y el mecanismo sobre el cual usted reporta estos avisos de COVID-19 es a través de nuestro sistema RT virtual, o bien puede llenarlo de forma con el formulario tradicional y adjuntarlo al correo consultasrt@grupoins.com. Para eso se pide también que usted adjunte como requisito la orden de aislamiento que le genera el Ministerio de Salud a la persona para efectos del reconocimiento de las incapacidades. También si existe un informe médico de la caja o la referencia médica que le pueda dar la caja. Y también en caso de tener la prueba COVID con el resultado positivo, entonces también por favor adjuntarlo para efectos de la aceptación del caso. No sé si tuvieran alguna duda o inquietud sobre los dos temas que hemos mencionado. Le doy la palabra, bueno, está primero pidiendo el micrófono doña Vanessa y luego doña Crisa. Doña Vanessa, le doy la palabra. Ok, gracias. Una consulta, en los accidentes en trayecto, ¿qué pasa si un trabajador se traslada en un vehículo que no tiene marchamo, o bien si el trabajador no tiene licencia para conducir ese vehículo, ya sea moto, carro o lo que sea? Yo como patrono puedo poner como reglas bajo las cuales voy a reportar un accidente en trayecto, o simplemente porque venía camino a la casa, entonces ya es trayecto. Sí. Perdón, al trabajo. Claro, doña Vanessa, todas esas condiciones que usted señala pueden llegar a ser violaciones o incumplimientos a la ley de tránsito,
pero nunca corresponderán a exclusiones del seguro de riesgos del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que pese a que la persona está presentando un comportamiento negligente, es decir, por ejemplo, manejar sin licencia, ¿verdad? O no haber todo el chamo o una revisión de alcaldía, cualquiera de esos elementos, es una conducta negligente, ¿verdad? Del individuo, pero eso no representa una causal de exclusión de la póliza de RT. Lo que sí podría representar una causal de exclusión es, bueno, el tema del desvío por interés personal que ya mencionamos, o bien que la causa directa del evento sea la ingesta de drogas, estupefacientes, bebidas alcohólicas, o en su defecto que el evento, la causa del mismo sea con dolo o la mala intención del trabajador de querer que ocurra el evento para lucrar con las coberturas del seguro. Cualquiera de esos dos casos sería exclusión de la póliza. Ok, ahora bien, en relación con cualquier accidente ya dentro de la infraestructura de la empresa, entonces ningún tipo de negligencia, excepto las exclusiones que usted acaba de mencionar, son razones por las cuales yo no pueda darle el aseguramiento con la póliza. Es decir, un trabajador en una carnicería tiene los guantes de acero. Ese día se le olvidó ponerse el guante de acero y se cortó un dedo. Es una negligencia de él. Entonces, es obligación siempre del trabajador reportar los accidentes aunque haya una negligencia o hay algún otro tipo de regulación. Sí, así es. Tal y como usted lo acaba de describir, la negligencia que pueda ser atribuible al trabajador es lo que se llama un acto culposo, pero no así un acto doloso, ¿verdad? Entonces, esos actos culposos pueden llegar a representar una sanción en materia disciplinaria del contrato de trabajo de la persona, pero nunca representarán una exclusión del seguro de riesgos del trabajo. El seguro siempre lo va a proteger. Entendido. Gracias. Con gusto. Muy bien, doña Kisa, tiene la palabra. Sí, la consulta es referente a los temas COVID y la relación en el trabajo. Se me ocurre un colaborador que fuese ocasional, que viene a trabajar por una temporada, ejemplo, Semana Santa. Y pues ellos, si bien es cierto, utilizan todos los protocolos de seguridad, eventualmente aparece después de la Semana Santa con como reporte caso COVID. ¿Cómo hacen el proceso de determinación si es o no es relacionado al trabajo? Bueno, en primera instancia, artículo 214 del Código de Trabajo establece que hay un deber del patrono de hacer todo el proceso de investigación y análisis relacionado al caso. ¿Qué quiero decir esto? Que el origen del contagio es el patrono quien tiene que demostrarlo, ¿verdad? O quien tiene que establecerlo. Una vez que el patrono, de acuerdo a su investigación, establece que existe un riesgo laboral, entonces el patrono procede a reportar el aviso de accidente al INS. El INS, con la información que el patrono le brinda, realiza también su análisis para corroborar que efectivamente la información que usted me está brindando califique como un riesgo laboral. En el caso específico del ejemplo que usted me da, puede que hayan lo que se llama tiempos de incubación, ¿verdad? Que aplica mucho para este tema del COVID-19. Actualmente nosotros, ya por temas y criterios médicos, lo que tenemos como periodo de incubación usualmente ronda en unos 3-7 días posterior al origen del contagio, ¿verdad? Entonces, si fuera una persona que en Semana Santa contrajo el virus al servicio de la empresa por contacto directo con un cliente, estaba en condición positiva de COVID o por un compañero, ¿verdad? Y demás, entonces esa trazabilidad, ese origen del caso que tiene el patrono ya identificado, nosotros lo tomamos como referencia dentro del periodo de los síntomas que se están reportando, ¿verdad? La sintomatología y por ende, pues el estado positivo, ¿verdad? O sospechoso inclusive que de momento pueda conservar el trabajador. Entonces, en esos casos, nosotros pues claramente estaríamos dando la cobertura porque se enmarca que tiene un origen
de acuerdo con la descripción que da el patrono y con el trabajo que ejecutaba. Podría suceder, ¿verdad?, que ya hay casos un poquito que dilatan más en la presentación de los síntomas, pero lo que hace es que pasa un análisis de parte de nuestros expertos en el área médica, ¿verdad?, para efectos de revisión, ya en conjunto inclusive, o a solicitud, en coordinación con los médicos que están atendiendo el caso en la caja, ¿verdad? Porque lo que sí no podemos dejar de lado es que el caso se atiende específicamente por los expertos de esa institución. Muchas gracias, pero sí es complejo el tema de este tipo de investigaciones por el tema del origen. Sí, claro. Y ahí es un tema complejo, pero me queda claro que sí toca la investigación al patrono, pues. Sí, en eso, doña Crisa, yo le digo siempre a las empresas, ¿verdad? Con toda la transparencia del caso, que el tema de COVID ya hoy en día, al haberse dinamizado tanto el tema de los contagios, es bastante complejo llevar el seguimiento, la trazabilidad en algunas oportunidades, pero a veces se da también porque de pronto ha faltado un poquitito de control, ¿verdad? Y en eso creo que el Ministerio de Salud ha dado pautas muy importantes sobre las cuales las empresas pueden aplicar para tener un control y seguimiento. Hablo por el caso específico del INSS como patrono, ¿verdad? En el caso que hace con nosotros. A pesar de que yo estoy en teletrabajo, ¿verdad? Ocasionalmente, por ejemplo, yo tengo que ir a la oficina. Entonces, el INSS diariamente me obliga a llenar un formulario que ellos le llaman el screening, ¿verdad? Donde yo estoy informando mi estado de salud con los puntos de interés para efectos del INSS. Perdón, cuando llego al INSS, bueno, todas las medidas de salud habidas y por haber, lavado de manos, mascarilla, alcohol en gel, el tema de la medición de temperatura, ¿verdad? El mantener las burbujas laborales aisladas, ¿verdad? Ese es otro tema. Entre otras, ¿verdad? Tal vez yo no soy experto en salud ocupacional, creo que son medidas que todos conocemos y de las cuales pues nos permiten llevar un registro, una trazabilidad. Entonces, sí es muy importante apegarnos a esas medidas o esas recomendaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud. Creo que son consejos muy valiosos y pautas que nos van a fortalecer enormemente para poder llevar un seguimiento, una trazabilidad. De hecho, recientemente tuvimos un caso de COVID-19 que estábamos estudiando, donde la empresa, lamentablemente, uno de los dos casos es un fallecido, ¿verdad? Por el tema de COVID. Y la empresa alega la cobertura de los dos trabajadores, pero el tema está en demostrar quién era el caso cero de eso, ¿verdad? Y la empresa reportó que el caso cero fue la persona fallecida. Entonces, obviamente ahora quienes están en el dilema, ¿verdad? Son los familiares de esta persona, del caso fallecido. ¿Por qué? Porque se perdió la trazabilidad del caso y el origen del contagio, supuestamente, que ahora están apelando, es que fue en una gira de trabajo, ¿verdad? Que realizaron estas personas, eran mensajeros, y resulta que alegan de que en la gira de trabajo fue donde los dos se vieron contagiados, es decir, por el ejercicio de su trabajo, no que el caso cero fue resultado de un familiar. Entonces, vean ustedes que la falta de trazabilidad que de pronto pudo haber tenido el patrono, por ejemplo, ¿qué debió haber tenido? Bueno, una bitácora con la lista de empresas que visitó, con la lista de clientes con los que estuvo interactuando en el caso de mensajería, donde entregó sus productos o los paquetes, etcétera, ¿verdad? Y empezar y permitirle también al INSS, a través de su oficina de inspección, por ejemplo, cuando se requiera, hacer los estudios o las verificaciones que correspondan para determinar si hubo o no hubo un contagio, ¿verdad? Inclusive revisar, ¿verdad? O hacer las consultas con las empresas que visitó si de pronto existieron contactos con personas positivas de COVID. Situaciones tan sencillas como esas facilitarían montones los procesos de aceptación, pero la realidad, ¿verdad?, a la que nos enfrentamos todos a veces es que omitimos esos controles. Entonces, sí, de pronto son cositas como las bitácoras o mecanismos que sean sencillos, no tiene que ser nada complejo, pero que sí nos permitan tener un poquitito esa trazabilidad.
Muchas gracias. Con mucho gusto, un placer. Tenemos otra consulta de doña Vanessa. Sería, ¿los reportes de COVID afectan la siniestralidad? Sí, claro, los reportes de COVID es un caso que de momento se toma como cualquier otro caso, ¿verdad? Y pasa a formar parte de la siniestralidad del caso. La diferencia quizás es que a otros casos, reitero, es que la caja es la que brinda la atención médica, ¿verdad? Entonces, lo que la caja hace es que luego nos pasa las facturas y los rubros de atención médica, pues, forman parte del contrato a través de lo que se llaman pagos de cuentas médicas. En este caso, el proveedor es la caja, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra duda. Ya no tenemos dudas. De momento ya no. Bueno, si fuese así, creo que hemos llegado al total de los temas que me habían solicitado en un inicio. Creo que ha sido bastante dinámico el ejercicio, por lo menos yo me siento muy complacido por las consultas que nos realizaron. Espero que haya servido de muchísimo apoyo para ustedes este espacio, ¿verdad? Nuestro objetivo como INS es mantenernos cerca de ustedes como empresas ejecutoras de sus actividades. Comprendemos que son un sector que necesita muchísimo apoyo hoy en día, de ahí el espacio que nos pidieron, ¿verdad? Hace más o menos como una semana para tratar de atenderlos con prioridad y que de igual forma, pues este espacio les brinde una herramienta más de trabajo, ¿verdad? Ustedes para tomar decisiones apropiadas y para tener una excelente gestión en su contrato de seguro. De mi parte, un placer haberlos atendido. Bueno, muchísimas gracias, don Alfredo, por regalarnos una hora de su tiempo. También me gustaría agradecer también a Interseguros, también fue iniciativa de ellos impartir este webinar, a don Hans Morales y a todo su equipo de trabajo de Interseguros, también agradecerles a ellos por traer su conocimiento a todas las empresas turísticas aquí en Guanacaste. Muchas gracias a ustedes y nosotros quedamos a la orden. Vamos a dejar nuestra información en el chat y cualquier consulta quedamos a la orden. Y muchas gracias a don Alfredo por el apoyo. Un placer, don Hans. Como siempre, un gusto trabajar con Interseguros, con quienes tenemos, perdón, una excelente relación. Muchas gracias. Muy amable. Otro paréntesis, también si gustarían revisar esta sesión, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube que se llama Destino Guanacaste y también todos los martes nosotros estamos publicando todo este tipo de grabaciones en el boletín de promos y eventos todos los martes. Muchísimas gracias. Con gusto, un placer, que estén muy bien.